no nos pase nada. Señoritas y señores, buenas noches, bienvenidos a la tercera clase. Esta es la tercera clase de inserción laboral, ¿no es cierto? Así es. Sí, creo que sí. Sí, Sí, claro, tercera o cuarta, por ahí le vemos. la tercera, sí. El deber era investigar acerca de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Bueno, Viviana, te cuento que te perdiste la clase de los derechos humanos, que no es nada del otro mundo. Esto va a estar subida en la plataforma. Verónica hizo un excelente trabajo acerca de los derechos humanos, que en resumen nos dice que todos los seres humanos tenemos derechos. Derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la salud, ¿no es cierto? Derecho al trabajo, derecho a congregarnos, derecho a la comunicación, derecho a la libre elección de religión y demás. Todos tenemos derechos. Obviamente hubo un buen debate referente a hasta dónde van los derechos y cómo utilizan los políticos o los grupos de poder el tema de los derechos. Otro resumen o parte del resumen es que el foco es garantizar los derechos de las minorías. Las minorías existen por etnia, por cultura, por ideología sexual y otra más había. No, esas son, ¿no? Hay por religión, por cultura y Por religión. religión. Sí, entonces son minorías. Obviamente la mayoría en un determinado país, estado, eh, profesan o tienen cierta cultura, ciertas costumbres, pero existen minorías. Y decíamos que nuestro país es pluricultural. ¿Alguien está viendo la televisión? Dile que apaguen el volumen. No, yo No, estoy solita. no, espéreme, déjeme ver aquí. Yo sabía que no eras tú, Verónica. ¿Ya? Eso. Ya, hija. Ya, perfecto. Entonces, decíamos que nuestro país es pluricultural, entonces que se debe garantizar el derecho de las diferentes culturas, ¿cierto? Y respetar obviamente su cultura, su tradición, su religión, su forma de ser, su forma de vestir. Pero que como sí tenían derechos, teníamos que garantizar justamente el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la comunicación, el derecho, el derecho. ¿Estamos? Sí. Es por eso que ya pasamos a la segunda parte, que es la inserción. Yo como si hice mi deber. Ahí hay palabras claves. La palabra clave es discapacidad, obviamente, que tenemos que identificar los tipos de discapacidades. La inclusión, que es una cosa, y la inserción y la integración, que es otra cosa. Entonces, son tres palabras claves: la discapacidad, la inclusión y la integración. ¿Cómo integramos a estas personas en el lugar de trabajo? Porque la Constitución de la República y el Ministerio de Trabajo, especialmente ya lo que nos compete a nosotros, ¿no es cierto? Garantizan y te dicen que por cada 25 personas tienes que tener dos con discapacidad. La discapacidad está dividida en nuestro país en discapacidad física, discapacidad intelectual, auditiva, visual y psicosocial. Obviamente, cada una de estas tiene sus grados y el organismo que controla esto es el famoso CONADIS, ¿no es Conavis. cierto? Es el CONADIS, que le cambiaron de nombre, ahora se llama Consejo, bueno, a partir del 2008, creo que de 2009, se llama Consejo Nacional dame un segundo que le tengo aquí anotado. Consejo Nacional para la Nacional para la Igualdad Igualdad de de Discapacidad. Discapacidades. Sí, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad. La Constitución del 2008 es completamente garantista, entonces es el Estado el que garantiza el derecho de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Eh, ahí ya viene como todo el discurso medio socialista, que cuando le trataron de cambiar a los nombres, ¿no es cierto? Unos los pusieron con discapacidades diferentes, capacidades diferenciadas,
capacidades Sociales. especiales. La palabra es discapacidad. Capacidad. La palabra es discapacidad. La discapacidad, la palabra discapacidad es global. Así funciona. No es como todos. No, 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 no hay todos, no hay todos. Es discapacidad. Pero obviamente acordarás en que cambiaron algunos nombres, cambiaron algunas cosas por el tema político, creo yo, ¿no? Más político, más social. Por ahí es el tema. Entonces, Verónica, considerando que usted faltó la otra clase, comparta su presentación y explícanos acerca de la inserción laboral. Profes, la que faltó clases fui yo, entonces es Viviana. Es Viviana, ¿verdad? Es que está complicado con Mira, Vero, tres ¿y usted por Bs. qué está Todas solita? ve. ¿Por qué está solita? ¿Quién? Yo. Sí. Porque mi hija está en la otra habitación. Ah, yo creí que estaba solita en el departamento. No, Yo ya te iba a decir, tú sola, yo solo, ya tenemos que hacernos compañía. A Viviana no le ofrezco porque está con el porque ella esposo, ya dos vive hijos, acompañada. ya está No, bien pero a acompañada. veces usted sabe que uno está acompañado, pero solo. Sí, sí ha de haber escuchado Cuidado, eso. cuidado. Ok, escuchemos. Listo. A ver, inserción laboral para personas con discapacidad. ¿Qué es la inclusión laboral para personas con discapacidad? Dice, la inclusión laboral es un derecho de las personas con discapacidad de acceder a espacios con igualdad de condiciones para el desarrollo de sus potencialidades, permitiendo a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones de vida mediante un trabajo digno y productivo. Ya, ahí vamos analizando, como Exacto. siempre, palabra por palabra. Entonces, lo Ya. primero es la inclusión, que es diferente a la integración. La inclusión va más allá. La inclusión tiene norma, la inclusión tiene regla, la inclusión garantiza. ¿Estamos? La Ya. intervención, integración, es cuando en cambio hablamos de equidad, hablamos de, aquí tengo yo el debercito, porque yo sí hago los deberes. La inclusión obedece a todo lo que es derechos humanos, ¿no es cierto? El objetivo es garantizar los derechos humanos y obviamente todos los seres humanos tenemos derechos, todos, ¿sí? Aquí el tema es de que todos somos iguales, no somos iguales, nadie es igual. Y peor aún las personas con alguna discapacidad. Como te das cuenta, ¿no es cierto? La palabra es discapacidad, no es capacidades especiales, capacidades diferentes, no, es discapacidad. Eso tenemos que tener clarísimo en nuestro discurso y cuando generemos algún tipo de proyecto. La integración, en cambio, es la normalización, adaptar al sujeto al sistema. ¿Estamos? Y ahí viene una parte importantísima, que es capacitar a las personas a las cuales se le va a integrar a la persona. ¿Estamos? Porque aquí te dice, la inclusión laboral es un derecho, ya sabemos, ¿sí? Debemos consultar en qué artículo está, tanto en la Sí está. Constitución como en el Ministerio de Trabajo. Dice, con discapacidad, a acceder a espacios con igualdad de condiciones. Entonces, en las mesas de discusión en las cuales yo he tenido la oportunidad de participar, ¿ustedes creerán que existen iguales condiciones? O Mm. sea, con una persona con discapacidad a una que no tenga discapacidad, no tienen las mismas condiciones porque que una, digamos, Exactamente. una persona normal va a poder desarrollar todas las cosas normal. O sea, si tiene una discapacidad de oído, no le voy a poner en maquinaria, por ejemplo. Exactamente. Entonces, Entonces ya sí, no son condiciones iguales. Entonces desde ahí ya viene el tema de la reflexión del pensamiento crítico, ¿no? O sea, que tengan las mismas condiciones, no, las mismas facilidades, porque yo a la otra persona le voy a dar más, facilidades, ¿no es exacto. cierto? Para el desarrollo de sus potencialidades. Es Porque, decir, le voy a poner en un lugar donde él sea más hábil. exacto, Y se desde ahí pueda ya comienzas a desarrollar. hacer el análisis. Entonces, cuando nosotros contratamos a una persona con discapacidad, tenemos que, obviamente, identificar qué tipo de discapacidad tiene, sea física,
de intelectual, auditiva, visual o psicosocial, pero siempre va a tener otras potencialidades. Entonces le vamos a poner en un puesto donde realmente él se sienta cómodo y pueda ser Pueda productivo. desarrollar. Acuérdense que siempre el fin de las empresas es la productividad, ¿sí? Es la productividad. Dice, pero, profe, las organizaciones sin fines de lucro no tienen lucro, entonces no sé, no quiere decir que no sean productivas. Más bien tienen que ser más productivas para que tengan más campo de acción, que optimicen de Se mejor trata de forma los... ayuda social. Exactamente. Dice, permitiendo a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones de vida mediante un trabajo digno y productivo. ¿Sí? Igual, todo Bien, trabajo acabamos es de digno. hablar. Todo trabajo es digno. Sí se dan cuenta cómo manejan un discurso bonito, ¿no? Pero, ¿qué te dice el pensamiento crítico? Todo trabajo es digno, o habrá un trabajo que sea indigno. Hasta Eso el creo que trabajo, depende de la perspectiva de la persona, porque hay algunas personas que consideran, que creen que, por ejemplo, vendiendo su cuerpo, están trabajando, haciendo un trabajo y se respaldan a esto que dicen todo trabajo es digno, no importa que haga lo que haga, pero es digno. Yo no creo que todo trabajo sea digno. Yo no creo, y va a depender mucho de la forma de pensar de cada persona, porque yo exactamente, puedo considerar que es digno, pero para otros no. exactamente. Esa es la primera premisa, ¿no es cierto? Pero adivina qué, todo trabajo es digno. Todo trabajo es digno, ¿sí? Porque la señorita está prestando sus servicios y vos sabes a dónde vas, ¿sí? Las condiciones en las cuales está trabajando esta persona ya es o explotación o trata. ¿Estamos? ¿De qué se trata esto de garantizar que el trabajo sea en unas buenas condiciones? ¿Estamos? Porque igual existe la señorita que nos presta los servicios en el 515 como en la esquina, ¿sí o no? Y adivina qué, siempre trabajan para alguien. Siempre trabajan para alguien, no son independientes. Siempre trabajan para alguien. Entonces las condiciones de trabajo son las que tienen que ser las, las buenas, ¿no es cierto? Tienen que ser condiciones saludables, condiciones que te garanticen tu parte física, tu parte emocional. Porque adivina qué, en las flores también explotan a las personas. También no les aseguran, también les explotan, también les hacen trabajar horas extras y no les pagan. Están expuestos a químicos, ¿sí? Entonces es la organización la que tiene que prestar las condiciones, que ya de estar más abajo, para que el trabajo le garantice su derecho, en este caso a la salud, a la vida. Porque yo sí conozco varios casos de las plantaciones en los que ya están con cáncer, ¿no? Ya tienen cáncer, y que a otra persona le sacaron el riñón, que tienen problemas de pulmones. Es por los químicos, es Así por es, los químicos. así es. Entonces, ahí viene el trabajo, ahí viene el tema del trabajo, el concepto del trabajo como tal. Todo trabajo es digno, siempre y cuando sea legal. Está en las condiciones adecuadas Exacto, sea también. legal y las condiciones adecuadas. Es por eso que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿de qué se preocupa? De que las condiciones en las cuales los trabajadores realizan sus actividades sean las adecuadas. Dignos. Ándate a una carpintería, solamente chequea nomás cuántas personas tienen mascarilla y ese polvillo de la serrín. Eso a la larga les causa problemas, les causa problemas. Es por eso que existen los diferentes reglamentos. Es por eso que existe un reglamento especial para las personas con discapacidad. Entonces tú tienes que averiguar cuáles son las condiciones que yo tengo que darle a esta persona, que ha de estar más abajo. Imagínate a alguien que tenga silla de ruedas, tengo que hacerle una rampa, ¿sí o no?
Claro, por eso en los reglamentos también de seguridad industrial se toma en cuenta todo eso, porque analiza los riesgos de cada puesto de trabajo. Entonces, Exactamente. ahí De también se, de personas sin no, discapacidad. Imagínate con con una persona discapacidad y con con discapacidad, discapacidad. claro. Es que, bueno, Estamos, sí, uno sí tiene que tomar en cuenta eso, porque si no, no apruebas el reglamento, sí se tiene que tomar en cuenta, o sea, es un derecho, o sea, tienes que hacerlo, exactamente, es una exactamente. obligación de la Pero como empresa. te digo, ya va a estar más abajo. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Exacto. Adecuar el espacio, brindar las facilidades para que esta persona pueda ejercer su trabajo, pueda ejercer su trabajo. Ok, continuemos. Entonces, aquí está una foto justo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que es el CONADIS, y dice lo siguiente: está prevista actualmente, el Ecuador cuenta con políticas que identifican a las personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria. Dentro de la Constitución vigente se enfatiza que la discapacidad requiere atención especial y aprovisionamiento de recursos económicos y humanos, así como de ayudas técnicas, con el fin de hacer efectivos los derechos que estas personas tienen a la educación, salud, rehabilitación y habilitación, inserción social y empleo. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí se ganó un puntazo en la República del Ecuador, porque fuimos pioneros realmente en visualizar la discapacidad en Latinoamérica, ¿sí? O sea, se quedaron locos. De hecho, fuimos nombrados, reconocidos. Fue la mejor gestión que hizo el vicepresidente porque visualizó Mm. las personas con discapacidad en nuestro país, porque antes no estaban visualizadas, o sea, estaban ahí, pero estuvieron escondidas, estuvieron rezagadas, no estuvieron integradas. Sí, era malo tener un hijo con discapacidad o una persona con discapacidad. Se perdió En la cambio, rebota. con la Constitución y el trabajo que realizó el señor vicepresidente, porque él es el que hizo todo esto, de pronto por su discapacidad, Capacidad. claro, por vicepresidente Lenin Moreno, cuando era vicepresidente, él era discapacitado, ¿no es cierto? Es discapacitado y llegó a ser vicepresidente. Entonces, él sí, en carne propia, dijo, esto tenemos que mejorar. Y visualizó a las personas con discapacidad en el país. Aquí las palabras clave es que en nuestro país son un grupo de atención priorizada, son Sí. prioritarios, ¿sí? Son considerados Disculpe, como ingeniero, personas, creo que Vero se desconectó. sí, pero ya nada, tenemos que seguir dando la clase. La Perfecto. idea es tener las palabras claves, ¿no es cierto? Nuestra Constitución los considera como grupo de atención prioritaria. Es por eso que tienen un punto más ¿cómo se llama? En los concursos públicos, ¿no es cierto? En los concursos de méritos de oposición, porque nuestro país trabaja con el tema de la meritocracia. Entonces es por méritos que consigues los puestos, es por méritos que asciendes, ¿sí? Yo me estaba acordando ahorita, el vicepresidente fue el que también hizo este tema del proyecto de Manolita Sáenz, que era esta Ese es ayuda el proyecto. económica para las personas, ¿sí, no? Claro, ese es O todo un sea, proyecto. estaba dentro. Ese fue Mm, todo un proyecto. Ahí se generaron políticas, se generaron normas, se generaron reglas, procedimientos. Es todo un proyecto, o sea, todo un proyecto. Que iba de este la hecho está muy mano bien. del programa del Buen Vivir, ¿no? Mm, Del plan de gobierno del plan del Buen Vivir. Entonces, ahí ya fueron incluidas las personas con discapacidad. Primero fueron visualizadas, lo que se hizo es un censo nacional para saber cuántas personas con discapacidad existe, qué tipos de discapacidad están, en qué condiciones viven las personas con discapacidad. Y como te digo, deplorables, ¿no? O sea, algunos los tenían aislados, los tenían encerrados, los tenían encadenados. Fue terrible eso, fue terrible, fue terrible. sí, Nosotros bueno, vimos un chiquito de la visualización de lo que se podía ver, digamos, en la televisión a través de los spots de la propaganda política que hicieron, ¿no es cierto? Pero hubo casos terribles. Eh,
yo te cuento esto porque como yo soy bien metido y la vida me ha puesto en lugares donde tengo que estar, una de las personas que hizo los videos y las entrevistas y todo eso fue un sobrino de mi esposa. Entonces yo vi el material. O sea, terrible, terrible. Como te digo, les tenían encadenados, les tenían eh, escondidos, encerrados. A una señora, esa sí salió en un video, que tenían en una jaula, le tenían en una jaula, o sea, como de conejos, ahí le tenían, porque era, Bestia. claro, o sea, terrible, fue terrible, fue terrible, fue muy doloroso, realmente Claro. fue muy dolorosa. Esposo de Ariel ya se está conectando. ¿Estamos? Sí. Y aquí, obviamente, como te explicaba, como era todo un proyecto, destinaron recursos económicos y recursos humanos, ¿sí? Ya Entonces, volví. ya volviste, sí te estábamos Sí, extrañando, estoy con la compu de mi hija, así porque le la veo. mía se murió. Hay que conectarles, también tienes que conectar, o No, sea, sí, sino que salió una carita triste y dice tu dispositivo tuvo un problema. Y se quedó. ya. Yo Pero bueno, ya. sí estoy grabando, ¿no? Ya. Sí, sí. Entonces, todo este tema requiere de recursos económicos y recursos humanos, porque tú vas a invertir en, como te digo, visualizar, ya pongámonos en el tema de empresa, vas a invertir en acondicionar los espacios, tecnología es de pronto especial según el tipo de discapacidad, porque yo conozco a una persona que tiene discapacidad visual, trabaja en el Ministerio de Integración Económica, bla, bla, bla. Sí, él tiene un programa especial, entonces le habla, escucha. Como no ve, escucha, pero teclea súper bien y escribe súper bien, es economista y toda la vaina. Y tiene su perro, y tiene su perro que va todos los días a la oficina con el perro y es un excelente profesional, ¿no? Entonces, pero el ministerio le provee de. ¿Recuerdan que antes no había los ascensores con el braille? Ahora toda la mayoría de ascensores tienen el Sí. braille para que los cieguitos vayan y puedan ubicarse, ¿no? Y aplastar el piso a donde van. Este joven se maneja muy bien, verás. O sea, se maneja súper bien, súper, llega solo, hace las cosas y trabaja. O sea, trabaja, presenta los informes, presenta todo. Estamos. La otra parte es que sí se necesita especialistas, o sea, una ayuda técnica, ¿no? Técnicos en el tema, ¿sí? Yo seguí 2 cursos para poder dar este curso. El uno me dio el SEACES para el tema de la educación y la inclusión de las personas con discapacidad a la educación. Entonces ahí está todo, igual los derechos, cómo hacer, cómo modificar las aulas, cómo hacer esto, para que no quede solamente en un discurso, sino se viva, se viva. Y la otra es capacitar a las personas con las cuales va a trabajar. Porque, como te digo, la Mm. mayoría no tiene esa mentalidad, esa aceptación de las personas con discapacidad. Todavía les vemos como, oh, pobrecitos, ¿no? Pobrecito, pobrecito. No son pobrecitos, o sea, ellos pueden hacer todo. Lo único O que no les pueden hacen de hacer menos es, también. claro, exactamente, es que ese es el modelo mental, ¿no? Pobrecito, es que pobrecito. Entonces, no son pobrecitos, ellos son personas con discapacidad. Se acabó. Son personas que tienen los mismos derechos. Allá viene la madurez de las personas. Los jóvenes, los millennials, ya son más abiertos, por ejemplo, a todo el tema de las minorías. Ellos ya no tienen mucho problema en conversar, acercarse, ayudarles a las personas con discapacidad. Ya les tratan iguales, o sea, iguales. Obviamente con el debido cuidado, más bien ya tienen más conocimiento.
porque ya se Ujú. difundió el tema de la aceptación o la inclusión de las personas con discapacidad, no solamente al trabajo, sino a la sociedad como tal. Exacto. Claro, o sea, ya, como te digo, ya se visualizaron, ya sabemos que existen, ya están ahí, pero ahí viene el municipio de Quito. El municipio tendría que hacer todo un plan de la ciudad, para diseñarlo para personas con discapacidad. No es que las veredas, la entrada a los parques, la entrada a los museos, la entrada a montones de partes, no tienen las facilidades para las personas con discapacidad. Ni siquiera ¿Estamos? todas las dependencias. ¿Perdón? Ni siquiera todas las dependencias tienen. Claro, es que la ciudad no está diseñada para personas con discapacidad. Los edificios no están diseñados para personas con discapacidad. Ya los nuevos edificios ya incluyen, se podría decir, ya prevén este tipo de cosas. ¿Cómo van a llegar? Cómo van a ingresar al edificio? ¿Estamos? ¿Y cuáles son los espacios? O sea, es tenaz el tema de la discapacidad. Es todo un Sí. proyecto. Y hay Ok, también personas que y no aceptan obviamente eso. la idea es que se cumplan o tengan acceso a sus derechos, es decir, a la educación, la salud, la rehabilitación y la habilitación, inserción social y empleo, o sea, y inserción laboral, ¿no? Es por eso que el Ministerio como ya salió la ley, el Ministerio de Trabajo ya hizo un capítulo especial acerca de las personas con discapacidad y existen leyes que garantizan el trabajo. ¿Ok? Entonces, por ley, que tú tienes que contratar a X número de personas con discapacidad por X número de personas que no tienen discapacidad. Continuemos. Ve, justo ahí está, el artículo del Código de Sí, Trabajo. a ver aquí. Dice, se hizo una actualización en el Código de Trabajo. Dice, en Ecuador es una obligación del Estado asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar. Por esa obligación, las empresas públicas y privadas deben tener empleadas al menos a un 4% de personas con discapacidad. Ujú. Se hizo, bueno, aquí en el Código de Trabajo se hizo una actualización en el 2018 en su artículo 42 en las Volvió a vivir. obligaciones. Mande. En las obligaciones del empleador. Dice aquí, el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y actitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. En el primer año de vigencia de esta ley, contando desde la fecha de su publicación en el registro oficial, en el segundo año, la contratación será del 1% del total de trabajadores. En el tercer año será el 2%. En el cuarto año, el 3% hasta llegar a un quinto año en donde la contratación será del 4% del total de trabajadores, siendo ese porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la tercialización laboral. Ujú. Entonces, aquí el tema es que este sería nuestro marco legal. Entonces, siempre acuérdense, viene desde Naciones Unidas, los derechos humanos, bla, 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 va bajando. Ahí tenemos a toda la OIT, ¿no es cierto? ¿Qué dice la OIT? La OIT es la Organización Internacional De de trabajo. Trabajadores, ¿no es cierto? De trabajo. Entonces ya también tiene sus leyes. Estas leyes, o estas políticas, más que leyes, son políticas, son acuerdos entre los países, son eh, recomendaciones a nivel general, pues, ¿no? Para todos los trabajadores del mundo. Y obviamente, como Ecuador pertenece a Naciones Unidas, tiene que acogerse a las sugerencias, recomendaciones que se hagan. Es importante aclarar que el Ecuador es pionero en este tipo de cosas. O sea, sí nos ganamos un puntazo en visualizar al tema de con discapacidad y generar leyes especiales, ¿no?
leyes específicas para las personas con discapacidad. Entonces, está clarísimo. Ustedes como trabajan en talento humano, ¿qué tienen que decir? A ver, ¿estaremos cumpliendo o no estaremos cumpliendo el artículo 42? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es revisar la nómina y decir, ¿cuántas personas tengo? Y de cada 100, cada 25 es una, ¿no es cierto? Así dice, cada 25 personas, una. Ya, después ya te dice el 1%, el 2%, el 3%, el 4%. Entonces vas sucesivamente, según los años, integrando a personas con discapacidad. La parte interesante es en la que te dice, se considerarán apropiadas en relación a sus conocimientos. Es decir, no porque tengo discapacidad voy a ocupar un cargazo. Tiene que ser en función de sus conocimientos. Debes considerar la condición física, es decir, qué tipo de discapacidad tienes, si visual, auditiva, física, ¿no es cierto? Aptitudes individuales, ¿no es cierto? Aquí viene la parte, observando la equidad de género y diversidad de discapacidad. Ya le metieron a la diversidad de género. Entonces, también hay personas con discapacidad que dicen, yo soy gay, o yo soy hombre, yo soy lesbiano, yo soy lo que sea. ¿No ves que tienes que respetar también la equidad de género? Entonces, ya tendría 2 puntos, ¿cierto? Todo esto para que tú tengas la herramienta, es decir, la encuesta, el formato, para poder hacer este levantamiento. Porque si no, ¿cómo haces? ¿Cómo vas ubícate en el proceso de selección, ¿no es cierto? El proceso de selección es un subproceso de talento humano, ¿no es cierto? Y de hecho, por ahí Sí. inicia. Entonces, en el proceso de selección, tú ya tienes el requerimiento. El requerimiento está dado por la ley. Entonces dices, necesitamos contratar a una persona con discapacidad y abres la convocatoria. Ya Y de depende del acuerdo. proceso de selección que tengas. Puede ser un proceso de selección interno o un proceso de selección externo. Entonces, si es que es interno, dices, ajá, la política dice que primero se tiene que comunicar a todo el personal. Entonces mandas un mail y dices, se necesita una persona con discapacidad, bla, bla, bla. Pero tú ya tienes identificado dónde le vas a poner. Claro, tengo que crear el puesto. Exacto. Entonces dices, Ujú. a ver, le voy a poner en recepción, porque sí tengo la rampa para que suba, ¿no es cierto? Ah, le voy a poner en call center, porque no necesita ver, solamente entonces tú ya le vas ubicando. No es que yo llego y digo, tengo derecho a trabajo y contráteme. Entonces, tú generas el puesto, generalmente, ¿no es cierto? Así Según las es. condiciones de tu edificio, según las políticas de tu edificio, según las comodidades de tu edificio. Porque si tu edificio Sí. tiene 20 gradas para entrar al, a la oficina, no vas a contratar a una persona con silla de ruedas, digo Así yo, es. a menos de que ¿Sabe? digas, Sí. vamos a modificar, vamos a hacer una entrada, va a entrar por acá, etcétera. Sabe que yo tuve un caso que la empresa ya tenía que cumplir con este requisito y nos hicieron válido en el Ministerio de Trabajo a la persona de limpieza. Tenía a cargo una persona con discapacidad. Entonces, esta persona de limpieza solo trabajaba 4 horas. Ujú. Y en el Ministerio de Trabajo nos aceptaron que como esta persona lo que percibía, lo que ganaba, era para mantenerse ella a su hijo en ese entonces, y estaba a cargo de esta persona con discapacidad y tenía que pagarle a alguien para que le vea al hijo mientras trabajaba. Entonces nos hicieron válido eso porque era su hijo y él era el que tenía la discapacidad. Debe Entonces, estar en alguna parte de la ley. Ese es sí, Realmente no trabajador soy sustituto. experto en eso, debe estar en alguna parte exacto, de la ley Eso donde se puede. llama trabajador sustituto. correcto. Claro. Y eso nos Entonces, hicieron válido. ya, Pero en ese entonces tenían pues el carnet. Ahora ya entiendo que ya en la cédula está especificado que tiene discapacidad y ya con eso ya no necesitamos el CONADIS, porque recuerdo también que en una ocasión se despidió un trabajador, pero este trabajador no había avisado que tenía una discapacidad auditiva mayor del 40%.
Y cuando se lo despide, se le hace el despido intempestivo y todo lo demás, nos pone una denuncia en el Ministerio de Trabajo que él tenía un carnet de discapacidad y resulta que dentro del proceso de reclutamiento no era obligatorio averiguar eso porque eso no es que está en el sistema para ver si es que la persona tiene discapacidad. Ujú. Y tuvimos que darle esa indemnización Claro. adicional Claro, por discapacidad. Entonces resulta que ahora para evitar ese tipo de cosas, porque sí hay personas que conseguían estos carnets, ujú. entonces podían beneficiarse de esa manera, ¿no? Ahora ya entiendo que con la cédula, entonces uno ya puede visualizar esa Pero ahí, situación. por ejemplo, ¿qué tendrías que haber hecho? Chévere, ya pagamos ya. Mejorar el proceso de selección, aumentar Exacto, una. ¿No ves que si él dice, no tengo para lograr el trabajo, pero cuando le despides dice, sí tengo? Entonces, ya me está mintiendo. Registrar, es que ahí registrar, fue que Pero si se, tú verificar. sí. omitiste, si tú omitiste el preguntarle, ya es culpa tuya. No, claro, y el problema es que no, o sea, si uno pregunta y si todo queda en verbal, no sirve como No, una pues siempre tienes que defensa hacer porque no firmar. tienes un argumento. Entonces, resulta que Claro. teníamos que cambiar ese proceso y hacer esta hoja que, bueno, eso ya me enseñaron en la empresa Constitución. Entonces, ahí sí nos enseñaron en esos formularios a hacer llenar esto y este era tu respaldo. Claro, Ya, ahora entonces con esa acuérdese hoja. en que nosotros debemos cambiar o migrar de los procesos papelito a los procesos, todo es digital ahora, todo es Claro, digital. O sea, yo ahora ya voy solamente a la entrevista, así a presencial y vía Zoom. Ya ni siquiera te llaman como antes, no, venga a la entrevista. Ahora le vamos a mandar el link, no se preocupe. Sí, y yo como soy X, ¿no es cierto? Yo soy generación X, a mí a veces sí me cuesta. Yo todavía soy de presencial, de papelito. Obviamente manejo. sí, Es por eso que ustedes tienen que, si les han de verdad en alguna parte, en alguna materia, todas las herramientas para talento humano, ¿no? Hay montones de herramientas claro. digitales. Y ustedes ya tienen que ir con esa mentalidad, o sea, tenemos que manejar la herramienta. Pero revisas la herramienta, pues, y dices, falta el cuadrito de discapacidad, le llamas al programador o dices, esta herramienta no me sirve, contraten otra herramienta o les llamas al programador y me dice, falta el papelito. ¿No ves que ahora también vos llenas y te dice, firme digitalmente? Ahora todo es digital, todo es por computadora, vía Zoom, o sea, todo es digital. Ya estamos en la época digital. Todo es Claro, inteligencia artificial y demás. es que Estamos, ahora ya ha cambiado, eso sí es verdad. Pero, o sea, yo le contaba que en este tema a uno, yo también pasé por ese proceso de que cuando nos tenían que aprobar, antes uno se iba a los contratos a hacerlo directo en el ministerio, ahora todo es en línea, pero ujú, también te aprobaban en línea el nuevo reglamento de seguridad ocupacional, que en ese entonces pues nos enseñaron también, nos capacitaron en procesos y ahí uno empezó recién a levantar. Y de ese caí de error se aprendió en la empresa y empezó con estas nuevas normas y políticas que nos ya les pusieron a las empresas, entonces hacer estos cambios para que así también se asegure el empleador, porque no solamente eso me decía mi jefe, no solamente vea póngase en el papel de empleado, sino también como jefe, porque en cualquier momento usted va a tener su empresa, decía. Usted por tiene que supuesto. pensar en las dos cosas, no Aquí el solamente en tema el es que beneficio. talento humano es un sándwich, ¿no? Tienes arriba al empleador y abajo al colaborador. Y tú estás en la Ujú, mitad. El empleador te va a decir, yo necesito gente productiva. El trabajador te va a decir, súbame el sueldo, mejoren mis condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mantener un equilibrio. Y lo primerito que tienes que hacer es cumplir con la ley. O sea, tienen exacto. que aprenderse la ley del Ministerio de Trabajo, De, pero de al cabo a rabo. dedillo, al dedillo. Claro, es por eso que Sí. yo me dedico a la capacitación y al desarrollo organizacional. Esos subprocesos de contratación de la ley, es abogado, o sea, eso ya es, Exacto. pero tienes que cumplirlo, ya tienes que conocer cómo son los Ujú. cálculos, las sumas, las divisiones y demás. Ok, Vanessa, bienvenida, qué gusto que te hayas unido. Tipos de discapacidad, continuemos, por favor.
Mediante comunicado oficial del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades del 13 de septiembre de 2022, se informó sobre la publicación de la Guía de Derechos Humanos, Inclusión Laboral y Buenas Prácticas para las Personas con Discapacidad, en colaboración con el sector privado, a fin de orientar a las áreas de talento humano de las compañías sobre la normativa y procesos de selección de los grupos de atención prioritaria. En Ujú, Ecuador se identifican 4 tipos de discapacidad: física, psicosocial, es decir, mental, intelectual y sensorial, que quiere decir visual y auditiva. ujú. Dependiendo del tipo de discapacidad, existen algunas sugerencias que ayudan de manera significativa para el trabajo de las personas con discapacidad. Aquí algo importante. Primero, ya está actualizado, ya es 2022, ¿no es cierto? Eso deben tener ustedes 2022, dice. Sí. El 13 de septiembre de 2022, está fresquito, ¿sí? Está actualizado. Y ya le bajan a 4 los tipos de discapacidad: física, psicosocial, mental, ¿no es cierto? Intelectual y sensorial. Y en la sensorial ya está la visual y auditiva, porque antes eran 5. ¿Recuerdan que les dije? Sí. Física, intelectual, Intelectual, auditiva, visual auditiva, y visual, psicosocial. Entonces ya son psicosocial. 4. Verán que todo esto es para generar los reglamentos, las normas, revisar los reglamentos, tenemos o no tenemos. Verónica, tú trabajas en talento humano, ¿no es cierto? Sí, Entonces tienes que, ¿quién será la especialista en discapacidad? Hay, no hay. Hay una persona que se dedica solamente a chequear el tema de la discapacidad y que se cumplan los derechos. creo que no. La unidad de seguridad y salud ocupacional me parece que no ha llegado todavía. Es que no es seguridad y salud ocupacional. Pero es que no hay otra área. O sea, Es por eso que te vas a hacer famosa. Pues. Entonces dice, bueno, chévere, les dices vos el tema de la seguridad y salud ocupacional. ¿Y quién maneja el tema de discapacidad? no hay. Claro, entonces, porque sí debe haber por lo menos un técnico, uno, o una persona que vaya al cursito y se haga especialista en discapacidad, porque aquí hay plata. O sea, las empresas no manejan este subsistema, ¿sí? Entonces manejan los otros subsistemas, pero cuando llegas vos y les dices, ¿y cuál es el reglamento para las personas con discapacidad? ¿Cuáles son las Ujú. políticas internas? Te dicen, ay, cumplimos lo que dice la ley, cumplimos lo que No, dice la ley. Ah, chévere, pero ¿quién controla? ¿Quién verifica? ¿Quién le da tratamiento especial a esto? Porque necesitamos un tratamiento especial. Debe haber políticas, debe haber normas, debe haber reglamentos. Ok, muy bien, continuemos. Y hasta ahí llegué, ingeniero. Existen algunas sugerencias que ayudan de manera significativa para el trabajo de las personas con discapacidad. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros, ustedes, ¿no es cierto? Es ubicarle a esta mediante comunicado oficial del Consejo. El 13 de septiembre se informó sobre la publicación de la Guía de Derechos Humanos de Inclusión Laboral y Buenas Prácticas para las personas con discapacidad. Y aquí ya viene otro actor importante, en colaboración con el sector privado. En colaboración con el sector privado, a fin de orientar a las áreas de talento humano de las compañías sobre la normativa y procesos de selección de los grupos de atención prioritaria. Directo al su proceso de selección. Directo. Entonces, este reglamento, esta guía debe haber en alguna parte. Ingeniero, una consulta. No sé si pueden ver lo que estoy compartiendo. Estamos en tipos de discapacidad. Ah, ya no. Lo que pasa es que Entonces, verán, deja de déjeme. compartir esa Eso. y comparte Justamente la otra. estaba buscando. Vanessa, ¿tú trabajas en algún área de talento humano? En el área administrativa les ayuda a realizar lo que son nóminas, contratación. Ujú. Ya. Entonces, sí manejas sus procesos de talento humano. Sí, Muy bien. sí, O sí sea, los ya manejo. Buenas también noches. te, No también les te vas a hacer interrumpí. famosa en esto, porque ya te bajas el reglamento y dice, amigues o amigas o compañeros,
¿Y quién maneja esto? ¿Cuáles son los En reglamentos? algún momento sí conversamos con la persona, la contadora, y ella nos estaba, o sea, me estaba enseñando este tema de las personas que tienen que trabajar con discapacidad según el porcentaje de personal que nosotros tenemos. Y estábamos manteniendo eso, pero realmente, como les escuchaba, una persona en sí que se trabaje en eso, no hay. Ahí ya puedes seguir varios cursos y ya garantizas, o sea, más experticia, cumples el perfil, pues, porque si Ujú. es necesario, si es necesario. Porque como les Sí, digo, no es solamente de cumplir el reglamento, tienes que ver la infraestructura, las condiciones, capacitar al personal, Hay darle que saber mucho seguimiento. para hacerlo. Claro, Ujú. claro. aquí está derecho. Este es el documento, Derechos Humanos de Inclusión Por Laboral. favor, si puedes subirle al grupo, te Esto es del Ministerio de agradeceré Trabajo. montoncísimos. Ya, entonces verá, voy a salir otra vez, dejo de compartir para Pero poderle déjale ahí. descargar. Ah, Bueno, ya, entonces después le descargo. Después le. claro, después le descargas y después nos pasas. Más Le bien paso. sigue compartiendo para ver qué nomás Ya. tiene. Aquí, esto es del Ministerio de Trabajo, dice autoridades, elaboración de documentos. Chequeale qué fecha tiene. Por alguna parte está. Ujú, ujú, Al ujú. final, ¿no? Siempre como es un documento público, siempre sabe estar aquí. Déjame ver quién nomás ha colaborado. Vaya a aparecer algún conocido. Autoridades, Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, ¿no es cierto? Andrés Ich, Ministerio de Trabajo, elaboración del documento de coordinación técnica del CONADIS, Lucía Gutiérrez, responsable de edad, formulación y información, la Carlita Ye Pérez, responsable de observanza, Michelle Álvarez, Paul Chimba, formulación, Sebastián Pérez Soto. Dirección de atención de grupos prioritarios de apoyo. La FENEDIT también ha estado, ¿eh? Servicio de Integración Laboral. Diseño y diagramación, Consejo Nacional, Fernando Betancur, diseñador gráfico, comunicador social. Veamos que tiene la guía nomás, porque aquí está ya todo su curso. Esta es la guía. Cómo entender Capacidad de inclusión laboral y la buenas discapacidad prácticas. como condición humana, qué es la discapacidad, reconocimiento de las personas con... Ahí debe estar todo el marco legal en el reconocimiento de la discapacidad. Tipos de Proceso de discapacidades. inclusión. Esta es la parte que me interesa, ¿ve? Paradigmas en el proceso de integración laboral de las personas con discapacidad. Si se dan cuenta, Ya. como ya cambiaron el discurso, ya no les dicen personas especiales ni nada. Si esto hubiera sido hecho en el 2008, 2009, personas con capacidades especiales, porque les encanta cambiar a los socialistas los nombres. Son personas con discapacidad. ¿Se acabó? Paradigmas, lenguaje, súper interesante, ¿ve? Lenguaje positivo como una estrategia, orientaciones sobre la inclusión laboral, características de las personas con discapacidad, ventajas de la integración, experiencias de buenas prácticas. Este va a ser va a ser su documento guía. Está Estabilidad bien, a ver. laboral. Aquí está toda la normativa relacionada con inclusión en la página 63. Ujú. Motivos por los cuales las personas con discapacidad requieren personas sustitutas directas. Si te das cuenta, ahí está cómo ver el tema de las personas sustitutas. Muy bien, ¿ah? Chévere. Aquí habla sobre protocolo de post-COVID para el retorno progresivo de los grupos de atención prioritaria. Y aquí ya empieza todo el desarrollo del esquema. Déjeme ver si al final, perdón, hay alguna fecha. 2022 dijo. Sí, O sea, esto fue hecho en el del gobierno de nuestro buen amigo Lazo. ay, Lazo. Pero ves que ya tiene apoyo de la empresa privada, obviamente. Ujú. Claro, aquí ya está un poco más de equitativo. Es una linda guía, ¿ah? Debería haber Está cursos de esto. completa. Claro. Le paso al grupo, ingeniero. Esto le voy a subir yo
a la plataforma. Y en base a esto se generarán las preguntas. Así es que leerán. Ya, ingeniero. Ya no sé cómo pasa. Claro, porque ¿para qué nos vamos a inventar las ruedas si ya está inventada, pues, ¿no es cierto? Vamos a hacer la base de preguntas con usted, ingeniero, o usted nos va a mandar a estudiar Yo todo creo lo que que hemos hecho. cada una de ustedes debe generar 25 preguntas y vamos Ya. viendo que no se repitan y ya les ponemos. Ay, Porque, genial. porque de entrada es que son derechos humanos, que es discapacidad, tipos de discapacidad, que hay que hacer. Y acuérdense que ustedes tienen que hacer un caso práctico. Pero Entonces, aquí para consultar lo vamos a realizar por módulo. O sea, perdón. cada una un módulo o las tres por Claro, ambos. no, tenemos que tener, ya voy a averiguar bien con Vico, creo que son 100 preguntas de los 3 módulos, o sea, más o menos unas 33 preguntas por módulo, 30 preguntas por módulo. Entonces Ya. tienes 30 preguntas del un módulo, 30 preguntas del otro módulo, 30 preguntas del otro módulo. Facilito. Cada Pero una aquí está hace de ya un todo. módulo. Claro, aquí ya. Cada Esa una. es mi pregunta. Si cada uno hacemos de un módulo para no repetir las preguntas, o las tres vamos a trabajar en cada uno. Pero ahí no Claro, sería la doble idea trabajo. sería ir trabajando todos en las preguntas, ¿no? Ya. O sea, entonces cada cual hace sus preguntas y vemos cuáles se repiten y ya. O ya tienen esta guía que tiene 100. Entonces, ñañita, vos haz del capítulo 1, ñañita, vos haz del capítulo 2, ñañita, vos haz del capítulo 3. Y ya, Pare se de acabó. contar. Facilito. Si en la vida no hay que hacerse lío. O sea, verán, en serio ahora, en la parte de la Ya. presentación decía las aptitudes de cada una de las personas, ¿no es cierto? Las aptitudes y la actitud. Lo que deben Aptitudes. medir, lo que debe medir ahora talento humano son las actitudes. Enfóquese en las actitudes, porque las Ah, aptitudes, es- Es lo que yo sé. aquí está, ve, Ajá. pon, Es lo que yo conozco, pregúntale a lo que... la inteligencia artificial cuáles son los tipos de discapacidad o genéreme un programa de discapacidad Y para no, mejorar la integración laboral de la discapacidad. Te contesta todo con marco teórico, con fotos, con videos, con todo, absolutamente todo. Tienes tutoriales en el YouTube, tienes absolutamente todo. Pero si no tengo la actitud de ponerlo en práctica, si no tengo la actitud de vivir la inclusión, la integración, no pasa nada. Yo conozco empresas que me han dicho a mí, ve, a mí me ha ido mal con las personas con discapacidad, yo pago la multa, porque son personas que no tienen actitud, porque son o resentidos, o tienen mañas, o creen que tienen que asistir al tienen lugar de derecho a trabajo. todo. Ajá. Claro, claro, es por eso que hay que manejar bien el discurso. O Y sea, el chévere, proceso de yo le selección. contrato, pero no crea que va a venir acá gratis, ¿no? Es como algunos estudiantes creen que se matriculan y de hecho me dijeron, es que yo ya pagué el módulo. Digo, que pagues el módulo no quiere decir que estés pasado el año, pues. Claro que ¿Sí o estés no? graduado. Tienes que estudiar, tienes que hacer los deberes, tienes que cumplir con las lecciones. Te tienes que asistir. Primero Pues para por eso. cumplir con el porcentaje de asistencia. Y la otra es, tienes que hacer los deberes, pues, o sea, tienes que Es que hay que estudiar. aprender también. Exactamente. Si no ¿Cómo se compra el llama título. eso? Actitud. Claro. La aptitud son todos los conocimientos, habilidades que tú tienes. Entonces, Ujú. eres apto para tal puesto. Eres apto porque tienes el curso, el seminario, el taller, la experiencia. Y la actitud No tienes la capacidad de ejecutarlo. no te da la gana nomás. No tengo actitud.
No tiene actitud para desarrollar, para Es cómo lo para hace. realizar. ponerlo en práctica, claro. Entonces, Sí, hoy por hoy, talento humano que busca la actitud. ¿Por qué? Porque la aptitud está aquí. Todo el conocimiento del mundo está aquí en su teléfono. Ya ni siquiera en la computadora, en el teléfono. Y espero que todos, ustedes tres, ya tengan en su teléfono la inteligencia artificial. Por lo menos una. No, Verónica, si no tienes inteligencia artificial, no estás en nada ahorita. Vanessa, si no sí. tienes inteligencia artificial en tu teléfono, no estás en nada. Viviana, si no tienes inteligencia artificial, no tienes nada. Para la próxima clase, todos, No, todos, todos. no. Mírate el tutorial en el YouTube. O dile a tu hija que te cargue. Tu hija te va a decir, ¿en serio, mano, tienes? Presta, presta, presta. Acaba de decir, ella es mi salvación. Ay, sí, Claro, señor. claro, y te da descargando. pero Yo me son acuerdo, a mí recursos de me dio ayuda. descargando una niña que en alguna parte estábamos, creo que en el aeropuerto, pero estaba haciendo, esperando, textual, esperando turno, en alguna parte. Y nos pusimos a conversar, porque yo soy bien conversón, yo soy extrovertido. No creerán que les estoy coqueteando, yo soy así, o sea, mi forma de ser, Ya nos dimos chistoso. cuenta, bro. Es respetuoso, sí, Ajá. eso está claro. Claro, o sea, entonces le digo, oye, ¿y qué haces? Porque le preguntaba y le contestaba, ¿no? Y si estoy haciendo un trabajo. Le digo, y si es inteligencia artificial, le digo, a ver, enséñame cómo funciona. ¡Srax! Lo único que tienes que hacer es saber preguntarle bien, Por eso. saber preguntarle bien. Entonces le das un contexto y le preguntas y te vas resolviendo. Y después le sigues preguntando, o sea, le dices, profundiza el tema tal, dame ejemplos. Del ejemplo, explícame. Y te va explicando. Es increíble. Es increíble. Ahora todo, yo estuve en sí creo que les mandé así de chinchoso, aquí tengo en el Job Day, gestión de talento humano, Power Skills versus inteligencia artificial. No, no, Todo no es vio inteligencia eso. artificial. Claro, este fue el día del trabajo en la Cámara de Comercio. Una vez al año van todos los exponentes de talento humano. Y el tema de toda la jornada, todas las charlas, conferencias, eran inteligencia artificial, inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos decían? La inteligencia artificial te va a hacer todo, pero ¿quién mide? Es la actitud. ¿Y quién debe controlar bien? Talento humano. Porque ahora tienes toda la información del mundo, pero si no tienes la actitud, el desarrollo de habilidades blandas, no va a pasar nada. Entonces, ahí es cuando yo les digo, tanto para las personas con discapacidad como para el personal que trabaja en la organización. Ustedes tienen que tener un plan de capacitación, porque a las personas, tienes que decirles, va a venir con una persona con discapacidad. Así tiene que comportarse, así tiene que tratarle. ¿No ves que te enseñan cómo guiarle a un ciego? ¿Cómo comunicarte con una persona que no oye? ¿Cómo ayudarle a una persona con silla de ruedas? No es nomás de toparles a los cieguitos ni decirles cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo clarito que tienes que acercarte por atrás, te topa y le dices, mi nombre es Nelson, ¿quieres que te ayude? Y entonces él te va a decir sí o no. Entonces, le topas por atrás, siempre por atrás, no de frente, le topas del hombro y le dices, mi nombre es tal, ¿quieres que te ayude? ¿Necesitas ayuda? Entonces te va a decir, sí, por favor, ¿dónde está la avenida tal? Por Dios, darán bien la dirección, porque si no les guían mal a los pobres cieguitos, y ahí sí, se acabó. O dice, sí, quiero ir a tal piso, o sí, quiero hacer esto. Entonces, tú le guías y le das la mano. O sea, le pones la manito así para que él te coja y te guía. En todo ese tipo de acciones se tiene que
capacitar a las personas, en cambio, que no tienen discapacidad. ¿Eso qué es? ¿Actitud o aptitud? Actitud. Actitud. Claro, porque tú te vas a gastar el curso, me llamas a mí, les doy el curso, pero si la gente no pone en práctica, entonces, ¿en qué tienes que trabajar? En cambiar su sistema de De creencias. creencias. Como te digo, los millennials son más fáciles. Ellos ya están acostumbrados tienen mayor apertura a todo el tema de la inclusión, tanto por el tema de preferencia sexual como de discapacidades. Sí. Con el tema cultural todavía tienen un poco de resistencia, un poco de resistencia. Pero el tema de discapacidad y el tema de preferencia sexual ya normal. Puede ser gay, puede ser lesbiana, puede ser hombre, gato, araña, lo que sea, tu problema. En mi tiempo sí era complicado porque todavía no salían del closet. Entonces Ingeniero, había un justo eso. estigma. Perdón que le interrumpa, justo eso le iba a decir. Hay personas que están a cargo de las empresas que sí son accesibles, ¿no? Al cambio. Pero hay personas, en cambio, que no lo son y ahí es difícil trabajar. Yo recuerdo que cuando se tuvo que hacer estos cambios por el tema de la integración de la persona con discapacidad, mi jefe dijo, vea, como era un grupo de empresas, un holding de empresas, se pasemos a tales trabajadores de la otra empresa para no cumplir con esto, con aquello. Eso es plata. Pero es que también hay beneficios de este ingeniero pro año que nos... No, yo no voy a hacer eso. Y no, y que no, y que no, y que no. Entonces, cuando se les afectaba el bolsillo, entonces le decía, entonces pague tanto, no pasa Claro, nada. Y ya, claro. pero toca hacer. Entonces, yo eso estoy de acuerdo con lo que usted dice, que a las personas más jóvenes o las que tienen una visión diferente, porque hay personas adultas que sí investigan y que sí acceden a un cambio, pero hay otras que no, y eso es bien difícil trabajar. Entonces, Claro. eso quería justo referirme. No todos los jefes o instituciones también Cierto. no Pero aplican ahí porque viene no. un tema. Primero, la institución. Entonces, cada 5 años, cada 10 años, tú tienes que revisar tus políticas, tus valores, tus principios, porque generalmente tienen valores lindos, ¿no? Y la solidaridad, que la equidad, que la honradez, o sea, son una empresa de altísimos valores. Es por eso que hay que tener cuidado cuando escribes el plan estratégico y el reglamento interno, porque en el reglamento interno y en el de seguridad y salud ocupacional están puestas todas estas cosas. O sea, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios? Porque la idea es que vivas los principios. Pero porque si te dice, somos inclusivos, pero no contratas gays, no estás viviendo el principio, no estás viviendo el valor institucional. Cuando yo era director del Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria, salió por obligación que todas las empresas tienen que presentar el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, y obviamente pusimos a disposición de las empresas de la Cámara consultores. Entonces yo con mi CAPI tenía unos consultores y la Cámara tenía otros consultores. Los consultores de la Cámara copiaron los reglamentos internos de las empresas. Entonces se hicieron buena plata, pero copiaban, ¿sí? Y adivina qué, obviamente les aprobaron Claro. todos, lindo, cumplen. ¿No ves que después viene el inspector del Ministerio de Trabajo y Ministerio de dice, Trabajo. usted dice que les va a dar casco a todo su personal? Preste el acta de recepción de todos los cascos. Usted dice que les va a dar esto, usted dice que tiene esto, todo. Es por eso que vos tienes que cumplir lo que vas a cumplir o escribir lo que vas a cumplir en función de tus valores y principios. Entonces, es por eso que no se puede copiar los reglamentos de una empresa a otra. Puedes sugerir, puedes decir, vea, yo le sugiero esto. Como dice Viviana, tu jefe dice, no, no quiero. Yo no voy a contratar, voy a pagar la multa. Se acabó. Entonces, no hay una política especial. ¿Cuál es la política? Pague la multa. Claro. Ujú. Claro, esa es la política. No vamos a contratar. No vamos a contratar. En los valores de la empresa dirá,
no somos inclusivos. Se acabó. Yo me mantengo, es por eso que es mi empresa. En mi empresa yo puedo Exacto. hacer lo que quiero. Es por eso Y que si nace el no le concepto de gusta, responsabilidad social empresarial. El concepto de responsabilidad social empresarial dice, va más allá del cumplimiento de la ley. Ya es mi decisión como organización ir más allá de la ley, cumplir más allá de la ley, porque está comprobado que las empresas que van más allá de la ley son más productivas, tienen más nombre, se mantienen en el mercado. Pronaca, por ejemplo, ¿ve? acá, Supermaxi. Supermaxi también tiene buenos indicadores de responsabilidad social. Banco del Pichincha, todas las petroleras manejan responsabilidad social empresarial. Y ellos manejan, a más de eso, el tema del medio ambiente. ambiente. Es por eso que hay montones de profesiones nuevas. Estamos Sí, muy bien. Vanessa presente su trabajo. Claro. Ningún. Ya. Ningún, ¿sí o no, Viviana? Ningún. no sé, yo no pongo las reglas en clase. Vean, y vamos a hacer paseo de fin de año. Solo pregunto nomás. Vengan, vengan a la noche sanpedrina. Yo ya creo que es la segunda vez que invito. No hay tercera, porque ahí sí les cobro lo que vayan a consumir. Ah, tenemos barra libre. Para Tenemos que vean. barra libre. Muy bien. Háganle un poquito más grande. Yo no sé, yo ya avisé. Si ya me hacen que les invite por tercera vez, cobro el doble. Ahí sí. Ya, aquí está mi trabajo. Sí, sí vemos. Ya. La atención Explique. laboral para personas con discapacidad. Yo encontré que la realización laboral de personas con discapacidad necesariamente nos referimos al tema de los derechos humanos. Actualmente el Ecuador cuenta con políticas que identifican a las personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria. Dentro de la Constitución vigente se enfatiza que la discapacidad requiere atención especial y aprovisionamiento de recursos económicos y humanos, así como de ayudas técnicas, con el fin de hacer efectivos los derechos que estas personas tienen a la educación, salud, rehabilitación y habilitación, inserción social y empleo. Ya. La inserción laboral permite a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones de vida, mantener a su familia y apoyar el desarrollo del país a través de su trabajo productivo. Ya. ¿Ya? Para lograr una verdadera inserción laboral debemos empezar mejorando la educación y la formación ocupacional. Es importante que se desarrollen las competencias y capacidades de esta población, pues en nuestro país el 85% de las personas con discapacidad no ha accedido a la educación y nos indica que solo un 15% ha terminado el colegio y tiene una profesión. Ya. Entonces, aquí empieza ya el tema de la realidad, porque son datos. No se está inventando Vanessa ni el señor Olmedo. ¿Cómo pretendo yo cumplir con la ley si apenas el 15% del 100% de las personas con discapacidad ha terminado el colegio o tiene una profesión? Entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Dónde les voy a ubicar yo a estas personas? Es por eso que generalmente, ¿sí? Están en los mandos súper abajo. Servicios generales, atención al cliente, ¿no es cierto? Porque apenas el 15% son profesionales. Entonces ahí viene el tema de la política pública, que no podemos hacer nosotros mucho, que es generar espacios, leyes, reglamentos, políticas y sobre todo recursos para que las personas con discapacidad se formen, se eduquen, se formen. ¿Estamos? Por ejemplo, las personas con discapacidad, para mí, desde mi punto de vista, tú tienes una persona con discapacidad,
directo, escuela especial pagada con transporte, con todo, desayuno, almuerzo, merienda, uniformes, absolutamente todo por parte del Estado. ¿Pero qué dicen? Todos somos iguales, todos somos iguales, todos somos iguales. Póngale nomás al niño con discapacidad para que en la escuela, en el colegio, igual que los otros. Nunca. No, no va a tener las mismas Por eso, posibilidades. perdón, Claro, dije ¿no? que le interrumpa en este caso. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene una discapacidad, él no escucha bien. Y por ese mismo motivo de que no escucha, él no puede pronunciar bien. Entonces, igual, le intentamos poner en una escuela con discapacidad, decían que no, que el niño, y él estudió en una escuela normal, pero siempre era ese tema del bullying y todos esos Por temas. supuesto, Entonces, por él supuesto. siempre fue como que se cohibía de hacer cualquier cosa, pero aún así sí logró, o sea, él dejó el colegio, pero después hablando con él y todo, él logró graduarse. O sea, él sí logró tener su título de bachiller. Claro, yo entiendo. Es mi humilde opinión. Es mi humilde opinión. Conejos con conejos, gatos con gatos, perritos con perritos. ¿Sí? Porque van a tener personal especializado para dar atención especializada a este tipo de personas Sí. que necesitan atención diferenciada. O sea, como les digo, no es lo mismo conversar con una persona que no te escucha, ¿no es cierto?, que con una persona que te escucha. No es lo mismo conversar, solo conversar, ¿verdad? Solo conversar con una persona que no ve que con una persona que ve. Porque nuestro lenguaje está diseñado para conversar con personas que entonces, yo te digo, Viviana, ¿te puedes imaginar? Hizo un solazo y el color cambió, se volvió violeta, se me ocurre, o el atardecer. El pobre ciego no sabe qué color es el violeta. Entonces tienes que tener incluso un lenguaje diferente, un lenguaje especializado. ¿No es cierto? Porque yo te digo, me compré una computadora negra y tú inmediatamente identificas el color negro. Pero te digo, dile a una persona, me compré una computadora color negra. Él no sabe qué es color negro, qué es color blanco, qué es color amarillo, qué es color rosado. ¿Estamos? Entonces, ahí es cuando yo digo, mis amigos políticos, en vez de estar preocupados de la inocencia del señor Glass, deberían estar preocupados de generar leyes que garanticen la educación, la formación, porque la base de todo, para mí es la educación. Si yo me lanzaría de alcalde, del GAT, de presidente, de lo que sea, yo ofrecería solamente educación, salud. ¿No? Educación y salud. Porque si tú estás bien educado, ya puedes tener un buen trabajo. Y tomas Si decisiones estás bien mejores. educado y tienes buena salud, ya te desempeñas, pues. Estamos. Pero si no tienes un buen nivel de educación, estamos complicados. Vean, por si acaso vayan a estar pensando en hacerse un levante mío. Yo no tengo plata. Yo no tengo plata. ¿En qué invertí toda mi plata? En la educación de mis guaguas. En la educación de mis guaguas y en a mí. En la educación de las guaguas. Yo le apunté a la educación. Si les va bien, chévere. Si no les va bien, por lo menos tendré la conciencia tranquila de decir, te di la mejor educación, mijito. Si no has querido trabajar, ya es tu actitud. Si se dan cuenta qué importantísima es la actitud. Sí. Por eso es que a los políticos no les interesa educarnos, porque un pueblo educado jamás va a ser sometido Por supuesto, y eso no les beneficia a los políticos. Por eso Les supuesto, conviene, no ofrecen eso. no les conviene. por No, es que no supuesto. hay una educación, no hay una educación tampoco que donde el Estado nos garantice en realidad que hay escuelas fiscales dedicadas a personas con discapacidad. A los profesores les dice, si tiene discapacidad, usted lo que tiene que hacer, al profesor fiscal, hasta donde yo sabía, es que tiene que dar unas clases extracurriculares. Y el profesor muchas de las veces, no todos, les dejan pasar de año para Obvio, evitarse este tema. obvio. Entonces, no, y la educación particular
para de este tipo de estudiantes es más cara y no es tan accesible y casi no hay. Pero verás, ahí viene el tema. ¿Por qué es más costosa? Porque no es cara, es costosa. Sí, es costosa. Porque ¿Por tiene qué? ¿Pero por qué? especialistas. Es más Porque difícil. tiene especialistas. Exactamente, pues, porque yo voy a necesitar primero adecuar toda la infraestructura física para Ujú. darle acceso a este tipo de personas. Segunda, voy a tener primero el talento humano que va a estar dedicado, va a estar especializado en Ujú. diferentes áreas, según las discapacidades que tenga. ¿Sí te das cuenta? Y los materiales, pues, ¿cómo le hago yo entender a una persona ciega, sí? ¿Dónde están los números? ¿Qué color es? ¿Cómo es? O sea, ¿qué características tiene? Claro, por Necesitas ahí. más tiempo. Necesitas más tiempo. Pueden, Tiempo, sí. inversión. Obviamente, cuando mi amiga Vanessa dice, mi sobrino sí lo logró, obvio, pero mídele con una persona sin discapacidad. O sea, obviamente lo logró. Sufren Imagínate, yo más. estoy tan de acuerdo con lo que dice Viviana, es por eso que me encantan estas clases a mí, porque genera pensamiento crítico. Prohibido hacerles perder el año a los estudiantes. Linda ley. Primera oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad. En mi Muy bien. tiempo era, ¿te quedaste suspenso o te quedaste aplazado? Punto, se acabó. Tenías, Supletorio. y todos dábamos el examen en septiembre. ¿Sí o no? Ujú. Ujú. O perdías el año, pasabas el año. Pero ahora no. Felizmente ya creo que cambiaron esa ley. Volvió otra vez. Otra Ahora, vez ya protestaron los padres. La anterior pero ahí ministra viene el cambió. tema. ¿Qué padres protestan? Los padres mediocres. O sea, es que Claro, que no les tienen Esa es que... la interesa más palabra, que esa es la pasen. Claro, palabra tan difícil de usar. Mediocres. claro, o sea, Es- yo quiero todo fácil, Ujú. todo facilito. ¿Qué tipo de personas estamos formando? Entonces, de un facilismo de esos espectaculares que crees que te mereces todo. Ve, Ujú. yo, no por ustedes son unas lindas, pero las generaciones que vienen, qué difícil. Yo ya quiero jubilar, yo ya quiero dejar de ser docente, te juro. ¿Hiciste el deber? No. ¿Vas a ver? No. Y no les ¿Pero por interesa. qué no hiciste? No pude. Y se acabó. Hagan tal deber. Usted es el profesor, usted tiene que enseñarnos. Puedes imaginar. ¿Y qué haces? Es bueno, sabes que no quieres dar, bueno, tienes menos un punto. Se acabó. Yo no me voy a estar peleando. De un Discutiéndose. facilismo de Ujú. esos espectaculares, pero espectaculares. Pero ahí Y sí ahí es depende cuando de yo los me preocupo de las principios en personas casa. de talento humano. ¿No ves que ese es tu material, tu materia prima? Esos jóvenes van a ser profesionales y van a aplicar a puestos de trabajo. O bajamos del estándar de requerimientos, o ¿qué pasa? Y ahí viene la incoherencia, ¿no? Ahora, guaguitos, jovencitas, señoritas, ser ingeniero, licenciado, arquitecto, abogado, doctor, cualquier cosa, es como ser bachiller. Si no tienes una o dos maestrías, no pasa nada, nada. Chequeen los perfiles, chequeen los perfiles. Si no estás en LinkedIn y tienes artículos, tienes algo, ni te llaman siquiera. Así es. Entonces la selección de personal es cada vez más competitiva por un lado, pero muy pocos acceden a los puestos. Es por eso que la brecha cada vez se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. Cada vez hay menos personas insertadas laboralmente. Imagínate que venga este chico a querer trabajar en tu empresa. No le contratas. Ni la pinta, o sea, ni la presencia, nada. ¿No? Claro, ¿qué me puede ofrecer? Exactamente. O entra y a los 3 meses te dice, es que ¿Trabajo? no quiero, haga usted. Mi contrato no dice eso. Otra vez, la actitud. Aquí viene la parte interesante y el valor agregado de Vanessa,
la importancia de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Por favor, léenos, a ver despacito, porque a mí sí me encanta ver lo que dicen los gurús de la administración. Mejor clima de trabajo. La inserción laboral de trabajadores con alguna discapacidad mejora el ambiente en las instalaciones de la empresa gracias a los nuevos perfiles que se introducen en ella. Hablamos de personas profundamente agradecidas, leales y con ganas de aprender y mejorar desde la más absoluta humildad. Por ejemplo, eso es una falacia. Ese es el ideal, ¿no es cierto? Ponga a una persona con discapacidad en una empresa. Tienes que manejar súper bien el clima laboral, porque la gente se va a asustar, porque primero le estás sacando de su zona de confort, ¿no es cierto? ¿Mm? Sacando de su zona de confort. Segundo, va a tener más cuidado, te obliga a cambiar tu forma de ser, porque ya vas a tener cuidado, pues ya ahí está el ciego. Y como les digo, desde tu forma de pensar, es que tenemos un cieguito, es que tenemos un sordito, siempre les minimizan, les hacen chiquitos, ¿no es cierto? El patojito, esto, siempre hablan en diminutivo. Cuando ve, es una persona con discapacidad auditiva. Entonces, tienes que comenzar a capacitar desde en el lenguaje. ¿Cómo le vas a llamar a la persona nueva que viene con discapacidad? No le vas a decir el patojo, ¿sí o no? ¿Mm? Entonces, tienes La que decir cultura que hay una persona con organizacional. discapacidad física, ¿sí? O cómo le van a llamar. Ahí viene el sordo. Peor aún, sordo mudo. Te puedes imaginar. Nunca le digas sordo mudo a nadie, porque ella tiene una discapacidad auditiva o él tiene una discapacidad auditiva, pero no por eso es mudo. ¿Estamos? Tienes que cambiar desde el lenguaje. Entonces, ningún que mejore el clima laboral. Al principio vas a tener resistencia al cambio como siempre. Obviamente, estas personas, si es que tienen una buena actitud, van a decir gracias y van a trabajar bien. Porque si tiene una pésima actitud, dice, yo me merezco el puesto. Y haga usted, yo no puedo. Haga usted, yo no puedo. Haga usted, ¿por qué no hiciste? Porque no puedo, porque no vi, porque no escuché, no pude. Y siempre quieren favores, 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 favores. ¿Estamos? Sí. Claro. Entonces hay que tener tino, hay que tener tino. O sea, hacia dónde yo voy es que si no estamos preparados, mejor no lo hagan, porque se les va a dañar el clima laboral. Es por eso que hay que prepararse en en el directorio, en el plan estratégico. Decir, a ver, ustedes como talento humano alzan la mano y dicen, vamos a topar un tema súper sensible. Espero mente abierta de todos. La ley dice esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te va a decir el jefe? Contrate. Después le dices, un ratito. Estas son las posibles causas, ¿sí? Estas son las posibles situaciones que pueden pasar. Tenemos que capacitar a las personas, tenemos que adecuar las instalaciones, tenemos que capacitarle al señor, tenemos que darle un proceso de inducción diferente, tenemos que mejorar o cambiar las políticas, tienes que tener un plan, porque caso contrario, se te daña el clima laboral, se te daña la zona de confort, se te daña todo, y sin considerar los hombres y mujeres, no sea ya el sexo. ¿Qué tal una persona con discapacidad mujer? ¿Quién te topó? ¿En qué instante te sentiste agredida o rechazada o coqueteada? Si con los normales tenemos problemas, no se diga con... ¿Sí o no? Sí. Si te das cuenta todo lo que tienes que ver. Y adivinen quién hace eso. Talento humano. Dale, ahí está. Yo quiero ser especialista en talento humano. ¿Qué creían que era facilista? No, sí es complejo. ¿No ves que trabajas con seres humanos? Los seres El ser humanos, humano, A mí sí me sí. gusta. claro, porque es apasionante, porque nunca sabes a A qué mí te sí vas me a gusta. enfrentar, porque el ser humano es complejo. El ser humano es Sí. súper complejo. Vos no sabes qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Pero ¿qué tienes que hacer? Esa actitud, investigar, investigar. ¿Qué mejoro? ¿Cómo hago?
¿Por dónde me muevo? ¿Qué tengo que implementar? ¿Para qué? Para garantizar el derecho. Acuérdense siempre que el tema es garantizar el derecho, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es? Que sean productivos. Que sean productivos. Porque caso contrario, lindo, contrato 5 personas con discapacidad, de pronto me generan un gasto. Exacto, se convierte en un gasto. Claro. O, ¿verdad? En los trabajadores, o eres productivo o eres un gasto. Ujú. No hay más. No hay más. O eres Mm, productivo o eres un gasto. Es por eso que así tienen que es. manejar bien los indicadores, o sea, cuán productivo es esta persona. Aumento de las ventas. A ver, ¿ves? La gente escribe así cosas. Sí, pero Primero sube. yo encontré toda esta información y me pareció algo importante, pero a la vez como que para debatir, porque no es así tan fácil como, o sea, como que lo escriben y ya, igual no va a funcionar. Claro, claro. O sea, es que digo, el documento es Entonces, válido, es súper chévere, porque nos permite yo dije, generar pensamiento crítico. Y ustedes ya manejan sí, talento humano. Entonces va a decir, ¿es cierto o es mentira? Pero súbele para arriba, porque después de eso venía otra cosa. Entonces bájale. Si no es subida, venía es la bájale. satisfacción del resto de la plantilla. Este seguí. Exactamente, dice, Ya. sentir que se está ayudando en la inserción laboral, discapacidad mejora los niveles de autoestima y satisfacción del resto de los empleados. Paralelamente, estos reconocen y valoran el compromiso social de la empresa para la que trabajan. Sí, siempre y cuando tengas el plan. Siempre y cuando tengas el plan. Es decir, tienes que revisar tus valores, tienes que revisar tus principios y Tu dicen, ah, cultura. chévere. Por ejemplo, yo siempre cuento, para que veas cómo funciona Que se esto, si capacite es también. cierto, el instituto en el cual ustedes están estudiando y se van a graduar y van a seguir la maestría es el pionero en inserción educativa, cumplir con el derecho por el tema de los sordos, con las personas con discapacidad auditiva. Es el único instituto que abrió las puertas para las personas con discapacidad auditiva. Y se gastó montones de plata, ¿no? No es que tienen montones de traductores. Yo daba Mm, clases, me acuerdo, en administración, y yo tenía un traductor por clase, te puedes imaginar. Entonces yo daba la clase y el traductor traducía. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, claro. Por clase tienen un traductor. Entonces eso genera obviamente, más gasto. La hora de clase son 2 profesores, son dos personas, el que da la clase y el que traduce. Y obviamente tienes que estar más pilas porque el traductor te dice, así funciona esto. Tú tienes que hablar de frente y a mí no me veas. Yo te escucho y traduzco, pero tienes que hablar más despacio. Trata de utilizar palabras súper coloquiales, ¿no es cierto? Nada muy que sean técnico, conocidas. claro, para que las otras personas le puedan entender al traductor. Mm, Ya vamos, creo que por la cuarta o quinta generación de personas sordas graduadas en administración. Entonces, sí te aumentan, ¿no? Te dicen, wow, o sea, tu instituto es súper social. Entonces vos dices, sí, Costo-beneficio, es decir, ¿no? inclusive. claro. Entonces dices, sí, te sientes bien. Pero ¿qué tienes que hacer? Nuevamente, Invertir. capacitar a las personas, a las que van a recibir a la persona con discapacidad y hacer un buen proceso de selección de la persona con discapacidad. Es decir, que tenga buena actitud. Ustedes lo que tienen que medir son las habilidades blandas de esta persona, que tenga buena actitud. Porque caso contrario, ve, se sienta y dice, yo me merezco. Y ahí se dañó todo. Ahí se dañó todo. Aumento de las ventas. La cuestión de la operatividad es una de las que más preocupan a las empresas cuando éstas se interesan por la integración laboral de personas con discapacidad. La realidad es que los clientes agradecen especialmente el compromiso de las marcas. Esto ya te sirve para
difundir, ¿no es cierto? Decir, cumplimos los indicadores, somos una Pagando. empresa socialmente responsable, tenemos tantas personas con discapacidad. Obviamente haces marketing, lo que haces es posicionar la marca. La marca. Ahí viene, Ujú. ahí viene la política, los valores nuevamente de la empresa. ¿Estoy contratando a personas con discapacidad solamente para tener buen nombre? ¿Estoy contratando a personas con discapacidad solamente para cumplir la ley? Porque, por ejemplo, yo no lo haría, yo no lo haría, porque tú cuando haces algo de corazón, no es para que todo el mundo sepa, ¿sí o no? Exacto. Bien. Claro, entonces lo hacemos y calladitos, pero eso se va a difundir de boca en boca, ¿no es cierto? Pero no necesito. Somos una empresa que tiene personas con discapacidad. O sea, Mm. no va con mis principios. Yo no recomendaría. O de pronto el gerente de marketing dice sí, el de bienestar social te va a decir no, porque es un tema súper delicado. O sea, vos no puedes jugar con temas sensibles, ¿no? Como es la discapacidad. ¿Estamos? ¿Qué más dice? Compromiso con el futuro. Más allá de las cuestiones puramente económicas, las empresas que favorecen la empleabilidad de trabajos con discapacidad contribuyen decisivamente a construir una sociedad más cohesionada. Se trata de una meta que a continuación se indica el marco legal. Perfecto. Entonces, las empresas que hacen responsabilidad social son las empresas que más contratan personas con discapacidad. Es decir, el 20% de las empresas en nuestro país. Porque el 80% de las empresas de nuestro país no hacen responsabilidad social y son microempresas. Entonces, muchas no, ni siquiera cumplen el número de personas para estar obligados a contratar. Ahí, otra vez el discurso político. ¿Quién da trabajo a las personas con discapacidad? ¿Las empresas grandes o las empresas pequeñas? Las empresas grandes. Grandes debe ser, claro, grandes. Porque las Las pequeñas empresas grandes. necesitan mucho, muy costoso. Claro. Pero ¿qué dice el discurso político de los trabajadores? Las empresas grandes explotan a los trabajadores, los ricos son malos, los de estos, los de otros, no contra la explotación y bla, bla, bla. Las empresas grandes son las que realmente mantienen este país, porque contratan los productos de las pequeñas empresas y dan gran cantidad de trabajo. Estamos. Es por eso que hay que ponerse a pensar bien en las cosas que dicen los dirigentes políticos, ¿no? Y la otra, ustedes van a trabajar en un área súper sensible, en talento humano. Ustedes tienen que primero aprender a ser buenas personas, buenas personas. Tienen que actuar con corazón, Coherente, claro, con coherente. corazón. Porque tú vas a estar, como te digo, en la mitad. Vas a defender los derechos del empresario y vas a defender los derechos del trabajador. ¿Cómo tienes que actuar? Con equidad. Tienes que ser buena persona, tienes que tener buenos valores, tienes que tener buenos principios, un buen fundamento teórico de tu forma de actuar. Porque caso contrario, o vas a perjudicar a los unos o vas a perjudicar a los otros. Aquí el tema es tener un equilibrio, cumplir la norma, ser buena persona, no dañar a nadie, no aprovecharse del tema. ¿Estamos? Lindo, me encanta esto, la Constitución de la República en el artículo 330, ¿no es cierto? Dice, las personas con discapacidad tienen garantizada la inserción y accesibilidad e igualdad de condiciones al trabajo remunerado. Se prohíbe además la reducción de la remuneración del trabajador con discapacidad. Es que a mí me encanta la Constitución de la República, tiene un lindo discurso político, ¿no? Las personas con discapacidad tienen garantizada la inserción laboral. ¿Y ¿Dónde? dónde? Ajá. Claro, tienen garantía. Yo ya tengo discapacidad, voy, golpeo la puerta y digo, buenas tardes, el artículo 330 dicen que yo tengo que garantizado, señor Estado. ¿Dónde me va a ubicar?
Punto, Pero acabó. eso, sí, no, pero eso también depende, o sea, no, sí les garantiza y eso está bien porque a la empresa le están obligando a que tiene que cumplir un porcentaje, pero también, o sea, no, no es que va a venir y me va a decir X persona, es también si yo me pongo como empresa, o sea, y yo veo quién contrato y quién no Es por contrato, eso que debo te de digo que cumplir. es Por puro eso. discurso, nomás es No, una sí, falacia. porque no tiene Se Claro. garantizado garantiza, nada. pero no es Claro, cierto. Se yo que hubiera garantiza en puesto, medida de que se claro, pueda. las personas con discapacidad gozarán o a las personas con discapacidad se les dará preferencia o las personas con discapacidad se Eso. fomentará, el país generará política Está, pública está para. mal establecida la palabra garantizada, porque no es que tienen garantizado nada, porque ellos no pueden ir a una empresa y decir, bueno, yo quiero trabajar aquí y ya, sino depende de si la empresa le quiere contratar o no. Sí, Y cumple depende con que el cumplas el perfil. perfil, pues, mijita. Ajá. Sí, cumple con el Pero igual, perfil. es que si cumplen algunas empresas, no les contratan a las personas con discapacidad. Exacto. Porque obedecen a una política. Ujú. Obedecen a una política. O sea, chévere, cumplamos la ley. ¿Cuántos hay que tener? Tantas personas. Solamente el mínimo, punto, se acabó. Y ya. Exacto. Y como te digo, yo conozco empresas que te dicen, no quiero personas con discapacidad, pague la multa. Se acabó. Pague la multa. ¿Cuánto hay de pagar la multa? Pague la multa. Porque de pronto es más costoso, ¿no es cierto? La adecuación, el proceso de capacitación, todo lo diferente. O simplemente, no sé, por el giro del negocio, no puedes. Estamos. Si se dan cuenta cómo hay que leer con pinzas las cosas que uno lee, porque una palabra hace la diferencia, ¿no? Las personas con discapacidad tienen garantizada la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado. No puede ser, nunca. Primero porque yo ya tengo discapacidad, no estoy en iguales condiciones. Yo tengo que tener una ley, un artículo, un algo diferenciador. Por lo menos ya tenemos la guía. Ya ha hecho el CONADIS la guía para que las empresas privadas tengan una guía, un reglamento, no estén perdidas, porque si no, contrato, no contrato, ¿cómo contrato? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago? Estamos. El artículo 333, número cabalístico, el Estado promoverá un régimen laboral que vaya en armonía con las necesidades del cuidado humano, en este caso de las personas con discapacidad. Esta sí me cuadra, Porque dice porque esa es la promover. función del Estado. El Estado promoverá un régimen laboral, es decir, hará las gestiones, inculcará, motivará, ¿no es cierto?, a las personas. En vez de estar obligando, ¿qué les diría? Les voy a bajar los impuestos, voy a hacer transferencias, voy a hacer lo que sea. Yo, Estado, ¿no es cierto?, le voy a premiar a usted, empresa privada, por tener personas con discapacidad. Obvio. Ahí estoy promoviendo, ¿sí o no? Entonces yo como empresa privada digo, me voy a acoger a este beneficio y voy a tener 3, 4, 5 personas con discapacidad porque me van a premiar, porque me van a felicitar, porque me van a, no sé, subsidiar, lo que sea. Acuérdense que el problema es de la formación y educación con las personas con discapacidad. O sea, ¿dónde les ponemos a este 15% que han tenido acceso a la educación? Y el 85%, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué oportunidad laboral tienen? Porque no cumplen el perfil nomás. ¿Sí o no? Ujú. Es por eso que es importantísimo trabajar con gente de talento humano y estar en el loop. Es por eso que Vanessa, Viviana y Verónica tienen que ir a seminarios, talleres, conferencias, porque ahí se van a encontrar con la gente de talento humano. Y te va a decir, ¿y cómo estás manejando esto? ¿Cómo estás manejando esto? Porque cada vez es más difícil encontrar personal calificado. Así es. Hay gente que a la semana te renuncia, a los 3 días te renuncian. Van, dicen gracias, ya no me gustó, muchas gracias, chao, goodbye. Y se van, claro. Y vos hiciste todo el proceso, ¿no? Ya gastaste dinero en todo el proceso, porque todo es dinero. Acuérdense, en todo es dinero.
Y de Entonces ya pronto se hiciste todo. rechazó a alguien que de pronto sí se quedaba. Claro, Ujú. claro. Es que cada vez está más complicado. Cada vez más complicado. Por el tema de, nuevamente, la actitud que tienen las personas, ¿no? O si no, Ingeniero, perdón, elevas el que le nivel, interrumpa. ya te doy la palabra, elevas el nivel y en cambio ya el rango es más alto. Dice, necesito maestría, necesito tantos años de experiencia, porque no te quieres arriesgar recién a formar a alguien. ¿Sí te Una das cuenta? persona que sume. Claro, es que necesito una persona que sume a la empresa, no que me haga, Y ya que tenga me genere un conocimiento. gasto. Claro, que ya ¿Verdad? tenga el conocimiento. Alguien iba a decir algo, ¿tú creo que eras Viviana? Sí, David, ingeniero, disculpe, estaba averiguando sobre la multa y dice, la sanción pecuniaria establecida en el artículo 42, numeral 33 del Código de Trabajo prescribe que el empleador que no cumple con el porcentaje mínimo de trabajadores discapacitados será sancionado con una multa equivalente a 10 remuneraciones mensuales desde la vigencia de la ley reformatoria ¿cuál? ujú, O sea, del $4,000. año 2006. $4,000. Ujú, ¿sí? $4,000 mensuales tienes que pagar. Facilito. Y como te digo, hay empresas que pagan. Pague la multa. Sí, ¿Se acabó? Porque me sale más barato. sí. Ok, señoritas y señores, me encantó. Para el día Viernes. viernes, que justo con ustedes viernes, el viernes. Ah, ya les expliqué, Vanessa no vine porque a mi mamá le operaron. Verónica no vine el día viernes porque a mi mamá le operaron, estaba en el hospital, entonces no podía asistir a clases. La mamá es mamá. Así Así es. es. No era que estaba de farra y que ya el profe se fue al concierto, no, 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 yo no. O sea, tiene- Entonces, aprovechen cuidando a las mamás. Luego se les extraña mucho. sí, sí, sí. A los Y papás, mamá o papá, así es. Bueno, Yo mi- papás, hasta ahora, mis sí. papás ya mamá tienen no. 89 años. Oh, Voy a ok. revisar el documento que ya nos va a pasar Ya le Viviana. pasé, ya ¿Ya les pasé. Ya pasaste? nos pasó. Ujú. Ya, ya, muy bien. ¿Dónde estás? Déjame ver que me mandaron la invitación. Perfecto, voy a revisar este documento y lo vamos analizando en la próxima clase, porque ahí está toda la guía. ¿Para qué Ya, nos vamos a inventar el agua tibia? Quiero ver si es que está la parte en la que tienes que adecuar, adecuar las instalaciones, si es que está ahí las recomendaciones para adecuar las instalaciones. Y obviamente el proceso de capacitación. Y listo, porque tú tienes Ya, que modificar el reglamento, modificar las instalaciones y trabajar en el tema de cultura, son los reglamentos. El tema del clima es la percepción, entonces tienes que minimizar la resistencia y obviamente tienes que adecuar las instalaciones. Para eso necesitas plata, es decir, tienes que tener un proyecto. En el proyecto están todos los recursos, todo lo que vas a utilizar, cómo lo vas a hacer, es decir, generar un proyecto. ¿Estamos? qué pues. Señoritas y Bueno, señores, tengan una buena noche, descansen, sean felices. Buenas noches. así que se será. recupere su mamá, profe. Muchas gracias. Sí, Muchas es un gracias. proceso largo, pero todo va a salir bien. Que así